Hola, bienvenidos a galeriapolitica.com. Hoy estamos con un experto en el tema de marketing político que es Diego Corrales, el director general de Desestrategia. Diego, bienvenido. Carlos, un saludo muy especial a ti y a todos los que nos acompañan. Diego, hablar de marketing político en Colombia es un asunto pues medianamente novedoso. Si te parece, comenzamos hablando un poco de en qué consiste el marketing político. Digamos que marketing político son todas esas herramientas que se crean alrededor de lo político para posicionar algún mensaje, idea, proyecto. Ahora, si uno se va, digamos, a la profundidad técnica, pues el marketing político se divide como en 5 especies de marketing, ¿cierto? Está uno que tiene que ver con el marketing electoral, que es netamente para campaña. Uno que tiene que ver el marketing público, que es netamente ya cuando se está en el gobierno o marketing de gobierno. Otro es el marketing político, que tiene que ver más con causas o con estrategias de lobby o estrategias de temas políticos puntuales o proyectos políticos. Está un cuarto que es el marketing social, que es alrededor del tema de lo político, pero relacionado con el tema social. Y digamos, está el marketing como general, que puede transversalizar como muchas cosas, pero obviamente no es lo mismo una estrategia o marketing que se monte para campaña a una que se monte para gobierno, o a una que se monte para lobby, o una que se monte para un proyecto legislativo. Para muchas personas últimamente ha empezado a existir la idea como de que las campañas políticas se ganan a punta de asesor, que quien termina ganando la campaña política es el asesor de marketing. ¿Qué tan cierto te parece eso? No, eso es totalmente falso, eso es totalmente falso. O sea, cuando se gana una campaña o cuando se pierde una campaña es porque juegan muchas variables dentro de esa campaña, ¿cierto? Y entre esas variables, pues el asesor cumple una parte, pero en última instancia y sobre todo, digamos, en las campañas de hoy con el tema de las redes sociales, el tema de globalización, la figura del candidato o la candidata cobra un papel muy relevante. En ese sentido, digamos, hay 5 claves para montar una buena campaña, o es lo que nosotros hemos visto en esta experiencia, y es un trabajo alrededor del candidato, una estrategia que se sepa muy bien qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y cómo hacerlo, un mensaje que efectivamente logre conectar con lo que el candidato quiere, pero también con lo que la gente espera y también con lo que el clima de opinión está esperando. Indiscutiblemente una estructura que le permita a la campaña sacar adelante todo ese proceso. No hablo solamente de estructura política, sino también de estructura de campaña. Y por último, unos recursos que sean mínimos para que toda la estrategia se pueda desarrollar. Entonces, la combinación de esas variables, de esas 5 variables, permiten que una campaña se pueda ganar o no. Y el asesor cumple un papel importante en esa campaña, pero indiscutiblemente, digamos, son muchas variables. Diego, mencionabas ahí como una de las variables el asunto de la opinión. ¿El electorado colombiano tiene alguna característica particular que te hayas dado cuenta en el trabajo que haces de asesoría a los políticos? Pues digamos que entrar a perfilar una caracterización del electorado colombiano como tal, digamos, es poco arriesgado porque uno entra a generalizar. Pero lo que uno se puede ver en los últimos años es una especie, sobre todo en la transformación que se da a partir del 91, con el cambio de la Constitución y con el ingreso de nuevas fuerzas, nuevos partidos políticos, cuando ya queda ese bipartidismo atrás entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Lo que uno se puede ver es que hay ciertos comportamientos que para ciertas elecciones, sea locales, regionales, personales, legislativas, pues de asambleas, consejos o congresos, que podrían marcar como cierta coincidencia o tendencia mejor. Te pongo un ejemplo. Cuando uno cruza, por ejemplo, votaciones presidenciales con lo que pasó en plebiscito o otro tipo de elecciones, casi todo el centro del país es medio centro medio centro derecha, como de pensamiento conservador. Es decir, calan muchos candidatos que estén conectados con temas de la familia, de la seguridad, del orden, de la religión, de la institucionalidad, incluso de la educación, porque la educación es un valor de las familias conservadoras porque es el camino para salir adelante. Mientras que toda la periferia del país, es decir, todas las costas, parte de los Santanderes, parte a veces de los llanos, es mucho más de centro izquierda. Es decir, mucho más de pensamiento liberal, de apertura, de pensamiento que tiene que ver conectado con ideas más liberales.
Incluso un poco en el caso de Antioquia también ocurre ese comportamiento curioso. Vuelvo y le digo, no necesariamente tiene que ser algo exacto, pero son comportamientos que se dan. Y cuando usted lo cruza con las variables, digamos, geográficas, económicas, culturales, incluso musicales de esas regiones, pues uno encuentra cierta relación. Es inevitable no preguntarte por las elecciones que vienen, ¿no es cierto?, que tienen que ver con presidencia y Senado. ¿Te parece que va a haber algún tema fundamental que va a determinar esas próximas elecciones? ¿Algún concepto? Digamos que esas de las dudas que se van planteando cuando se va llegando a la campaña. ¿Cuál es la clave de una campaña? De una campaña, digamos, con éxito. Las campañas políticas, por lo general, no son una carrera de atletismo donde el que salga de primero salga corriendo más rápido y llegue de primero por temas de velocidad, sino que es más parecido a una maratón o sobre todo a una carrera de ciclismo que se gana por etapas. Entonces son de resistencia de alguna forma. De resistencia y estrategia, por supuesto. Entonces usted ve muy bien que usted ve los candidatos hace 2 meses eran unos 60, 50, pero muy para llegar uno, ¿cierto? Y va a ver cómo por etapas se van decantando, cómo llegan, ¿sí? Entonces la clave es ver los 3 últimos kilómetros, cuando llegue ese Nairo, ese Rigoberto Urán, o cuando llegue ese, digamos, 2 o 3 que van a entrar a pelear los 2, 3 últimos kilómetros, quién llega con mayor oxígeno, pero sobre todo, cómo se va dando para cuando se tome la decisión, que es el 25 de mayo, que ocurren las elecciones, cuál candidato se va conectando más con el que va pasando ese momento. Ejemplo, puede que usted haya tenido por decir cualquier cosa, haya tenido una carrera espectacular y va quedando entre los 3 últimos. Y usted es una persona que se desempeña muy bien o en terreno plano o en terreno o en montaña, sí, ¿cierto? Entonces, como coincide ese día, es muy distinto, digamos, va a ser muy importante para la victoria final, porque usted se puede desinflar o puede tener el impulso. No es lo mismo que esos 2 últimos kilómetros ocurra una gran tormenta, ¿cierto? Y usted tenga problemas para pedalar con lluvia, a que si usted, por ejemplo, es bueno cuando está mejor en sol, pues llegue con un solazo impresionante ese día. Es decir, cualquier escándalo, investigación, suceso incluso ambiental, externo, político, mundial, que ocurra durante esas 2 últimas semanas va a determinar mucho la elección, digamos, del candidato que termina ganando. Por supuesto van a ir apareciendo temas, pues mucha gente dice, el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, sí, usted vio hace un año, no estaba en la agenda absolutamente de nadie. Y hace un año se da un primer escándalo alrededor de Odebrecht y empieza a aparecer como un gran tema. Y así como apareció ese tema, podría faltando una semana o 2 semanas o un mes, aparecer otros temas. Entonces digamos que hay unos temas de coyuntura de lo que le importa al ciudadano, que casi siempre gira alrededor de los temas del empleo, de la salud, de la seguridad ciudadana. Sí. Hay unos temas más de estrategia política para saber cómo ubicar el clima de opinión, que ahí las FARC y el posconflicto y el proceso siguen jugando un papel muy determinante. O hay, digamos, otro escenario que se podría dar como una aparición de un outsider o alguien que pudiera, digamos, ir contra las estructuras políticas y plantear un escenario diferente. Yo creo que alrededor, o de que pegan uno de esos 3 temas, o sea, esa coyuntura política, o la aparición de alguien contra las estructuras, ahí puede estar el clima de opinión conectándose para las elecciones del próximo año. Y de ahí la importancia de la estrategia, ¿no? Que es la capacidad de adaptarse a esas circunstancias. Digamos que juega alrededor de 2 cosas. Sí. O sea, la estrategia te permite, o sea, la principal estrategia es cómo lograr, a partir de lo que soy yo, a partir de lo que es mi campaña, es decir, de mis atributos, de mi experiencia, de mi recorrido, de mi estilo, cómo tratar de acomodar todo el ambiente público para que cuando pregunten, para que la gente diga, nosotros queremos esto y el que mejor se lo pueda brindar soy yo. Ahora, ese es el escenario ideal, ¿cierto? El que debe buscar cada campaña. La otra es, a partir de las circunstancias que se vayan dando, lo que acabas de decir, cómo hago mi estrategia para adaptarme y no quedar fuera del escenario o dentro del imaginario que la gente está buscando para ese tipo de elección. Diego, para finalizar, seguramente nos están viendo algunos políticos o algunas personas con intenciones políticas. ¿Cuáles podrían ser unas recomendaciones breves para comenzar su campaña política electoral? Pues digamos que esos 5 ejes que son muy importantes, una preparación integral alrededor del tema del candidato,
incluso pues en temas de imagen, de expresión corporal, de expresión oral, del tema de la hoja de lenguaje vida, corporal, sí. de la salud física, mental, emocional, de prepararse, de los temas que va a dominar. Saber que muy bien, que unos temas son los que usted sabe, otros los que la gente le interesa para votar y otros en un posible gobierno. O sea, identificar muy bien Que eso es clave. eso es distinto. El segundo, el tema de la estrategia. Y el tema de la estrategia es muy importante saber qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y el tiempo es muy importante, es cuándo lo voy a hacer. Digamos que hay unos momentos que son legales, que ya están determinados, ¿cierto? Apertura de elecciones, de cuándo son los días de elecciones, hay unos momentos que son políticos y hay unos momentos que son estratégicos. Y mi tiempo, mi momento de campaña tiene que coordinarse muy bien con esos tres elementos, con el político, con el estratégico y con el jurídico, ¿sí? Hay un segundo elemento que es la estructura de campaña. Yo creo que la estructura es muy importante alrededor del candidato, 5 figuras claves. El jefe de campaña, uno que se encarga del tema administrativo, uno que se encarga del tema de comunicaciones, uno que se encarga del tema político y otro que se encarga del tema más operativo. Digo, pero no Sí. todo el mundo pues tendrá la posibilidad de tener ese equipo de campaña. Si es una campaña más pequeña, ¿cuál de esos es más importante? Pues digamos, el jefe de campaña es la persona que logra entender un poco el rol de los cuatro. Ahora, si no logra tener eso, pues usted sí puede tener el político operativo y puede tener, digamos, un administrativo jefe de campaña y puede tener un comunicador que, digamos, es importante. No necesariamente a veces ni pago, sino darle roles a la gente que va llegando. Sí. Los recursos, que los recursos básicamente se gastan en temas de publicidad, en temas de proselitismo, a veces en temas de personal, ¿cierto? De apoyos, de asesorías, de comunicadores y el día de las elecciones. Y por último, digamos, está el tema del mensaje. Y es cuál es dentro de la estrategia el mensaje con la... Incluso cuando hablamos de mensaje, implica todo el mensaje, ¿cierto? Sí. Vos que sos un experto en eso, pues sabes muy bien, implica la foto, el eslogan, la imagen, y que se conecte verdaderamente con lo que se va. Con un error que a veces caen mucho, digamos, sobre todo los que van para elecciones de Senado y Cámara. Y es que tratan de posicionar una muy buena foto, tratan de posicionar un muy buen eslogan, de posicionar una imagen gráfica muy bonita, con un número pequeño y un logo pequeño del partido, cuando la realidad verdadera, entre comillas, es que eso el día de las elecciones no va a existir. ¿Por qué? Porque usted termina siendo el día de las elecciones un logo y termina siendo un número. Con un ¿sí? logo de un partido. Sí. Entonces digamos que ahí es como de todas esas claves que son como importantes que a veces la gente debe tener en cuenta, pues y muchas más para la hora de montar una campaña. Diego, gracias por acompañarnos. No, a ustedes y a todo tu equipo por toda la generosidad de abrir nuestros espacios. Eso es todo por hoy. Nos esperamos en la próxima. Que estén bien.